25, es la que nosotros utilizamos. Un aproximado, ahí está, en cuanto a longitudes, espesores de losa, y nosotros consideramos 5 centímetros menos, ¿no?, para lo que es el espesor de ladrillo, porque dejamos una losa superior de 5 centímetros también, ¿no?, muy aparte de lo que es el piso terminal, ¿no?, que también es de 5 centímetros. ¿Ustedes utilizan con el lado menor o con el lado mayor? Lado menor utilizan, ¿no? Lado menor. ¿Y de cuánto utilizan? ¿Sobre 25 o sobre qué factor utilizan? Sobre 25, ¿no? Sobre 25. Pueden. Un aproximado en cuanto a luces y espesores, ¿no?, son las que tenemos acá. Luz, espesor de la losa. Espesor de ladrillo, ¿no? Los espesores que ustedes frecuentemente utilizan son similares a lo que tenemos: 17, 20, 25, 30. 20, 25, 30. 15, 20, 25, 30, ¿no? Y el ladrillo o el bloque 5 centímetros menos, ¿no? De 10, de 15, 20, 25. Más o menos 4 metros saldría también, ¿no? 4 y tantos para una luz de 4 o 15 centímetros más o menos, ¿no? ¿Ah? De 20, de 4. Acá será de 5, 6 metros, así aproximadamente. El otro ya será de 3, el otro, ¿no? Pues bien, ahí tenemos espesores entonces en cuanto a lo que son viguetas, ¿no? Y losas, y al mismo tiempo de ladrillo, ¿no? Ladrillo. Para las losas macizas, en las losas macizas se tiende a que el espesor se puede utilizar longitud nominal sobre 40. ¿Ustedes lo utilizan así también? Sobre 40. Pero en el aspecto práctico utilizamos 5 centímetros menos que la ligerada. ¿Así más o menos está? ¿Ven? Sí, ¿no? Entonces el espesor de la maciza la aligerada menos 5 centímetros aproximadamente. En cuanto a su comportamiento, esta losa aligerada es flexible lógicamente ante carga vertical. Por la vertical es flexible y por sismos es un diafragma. En cambio esta maciza es rígida por carga vertical
y por signo si es un diafragma. Un diafragma rígido, ¿no? Los 5 centímetros de lo que es para piso terminado. ¿Ustedes también consideran 5 centímetros? ¿Piso terminado? Sí. Ahí tenemos losa maciza. En cuanto a vigas, en vigas utilizamos de acuerdo a la longitud, a la luz. Generalmente en la práctica utilizamos un décimo, ¿no? Dependiendo si es viga principal o secundaria, ¿no? Viga principal que lógicamente va a trabajar pues correctamente, y la secundaria pues la que no tiene un aporte significativo, no se puede decir, ¿no? Más que arrastramiento, ¿no? ¿Se puede borrar? En vigas sabemos perfectamente que la viga trabaja preferentemente en flexión. Una longitud es la sección que vamos a tener base y altura. La altura, en aspecto práctico, utilizamos un décimo de la luz. Un décimo de la luz. Un décimo a un doceavo. Y la base de un medio a 2/3. En la práctica, el peralte, un décimo, y la base la mitad, ¿no? La base la mitad del peralte. El ancho mínimo que se acostumbra, nosotros acostumbramos a 25 centímetros para evitar cangrejeres. Acá también, ¿no? Entonces el ancho mínimo
para evitar cangrejeras, ¿no? Luego, en esta viga, cuando va a estar sometida a cargas, se va a flexionar una carga determinada y se va a flexionar. Siempre vamos a tener en toda la viga estructural comprobar, ¿no?, las condiciones de resistencia y de rigidez, ¿no? Anteriormente, cuando hemos visto en el edificio, la condición de resistencia viene a ser la capacidad portante. Y la condición de rigidez viene a ser la deformación. Para carga vertical, la deformación, y para carga lateral, desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Entonces siempre vamos a tener condición de resistencia y condición de rigidez. En el caso de esta viga, condición de resistencia tendríamos el esfuerzo, y condición de rigidez la deformación. El esfuerzo el momento actuante sobre el momento de inercia, ¿no?, por una distancia z. El momento actuante sobre la inercia y por una distancia del eje centroidal. Y la rigidez, la deflexión, por ejemplo, para este caso B apoyado, L sobre 360, ¿no? Sabemos de que en esta deflexión es igual a 1 sobre la rigidez en flexión por un valor o un aparato matemático, como lo que se veía en doble integración, ¿no?, cuando se calculan las deformaciones. Entonces, si yo incremento la calidad del concreto, voy a reducir la deformada. O si yo incremento el peralte, también voy a reducir su deformada, su deflexión, en pocas palabras, ¿no?, su deflexión. Y tenemos valores límites. En esta viga, para que no exista mucho agrietamiento, es que se hace esta comprobación en cuanto a lo que es la deformada. Pero también la viga puede fallar por esfuerzos. Significa de que en el sector del eje neutro o eje centroidal sabemos perfectamente acá tenemos un eje neutro
Para ubicar el eje neutro sabemos que lo hacemos por momento estático. La base por la altura. Al momento estático, que es el área del acero factorado por n transformado, ¿no?, multiplicado por la distancia, ¿no? De menos x. Y ahí obtenemos el valor de x con el cual se va a calcular. Tendríamos zona de compresión y zona de tracción. Y el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de tracción del acero y de compresión del concreto, donde el eje neutro del esfuerzo es nulo, ¿no? El esfuerzo es nulo, ¿no? Pero ahí podría surgir una falla en cuanto a lo que es esfuerzos. ¿Cómo podría ser? Si yo tengo la misma viga, tendríamos, por ejemplo, un agrietamiento en la parte superior, que es lo que yo podría indicar, ¿no?, en este agrietamiento, por toda una fisurita, por toda la longitud. ¿Qué podría indicar? De que el esfuerzo de compresión debería de comprobar, tiene que ser menor al esfuerzo de compresión del concreto. Tiene que comprobarse. Si no cumple, en este caso, debe suceder que el esfuerzo de compresión es mayor al esfuerzo de compresión del concreto. Por eso me sale esa línea continua, ¿no? Y si fuese inverso, será para el acero. También el esfuerzo del acero tendrá que ser menor al esfuerzo admisible del acero, ¿no? Debemos de comprobar lo que es esfuerzos, ¿no? Esfuerzos. Respecto a columnas, ¿se puede borrar todavía? ¿Sí? Copien, por favor. Para columnas
utilizamos la reglamentación de la CI, columnas, dependiendo de la ubicación, tenemos sectores tributarios, o áreas de acción, y cada uno tiene un área tributaria, una participación. Para una columna centrada, esa es su área tributaria. Para una columna excéntrica, y para una columna esquinada, ahí está. Entonces tenemos los sectores tributarios, ¿ya? Los sectores tributarios para las columnas. De acuerdo a la reglamentación de la CI, para una columna centrada, el área de la columna es la carga de servicio, se supone que es en el área tributaria, carga muerta, carga viva, sobre 0,45 F'C. Y para las columnas esquinadas y excéntricas, el área de la columna carga de servicio sobre 0,35 F'C. Se supone que es en el área tributaria de su área tributaria.
Una buena aproximación para comprobar. Tenemos algunos métodos de control que no son de predimensionamiento, sino de control, para ver si realmente las dimensiones obtenidas son las adecuadas o no. Como método de control, tenemos por alturas. Altura del primer nivel, H. Entonces el lado de la columna B, B por B, B es igual a H sobre 8 sobre 9 y sobre 10 cuando se trata de una columna centrada. Una columna excéntrica y una esquinada. Para el mismo caso, B por B de la columna se podría tomar acá otra letra para no confundirlo, C y C, acá también C y C lo vamos a poner para no confundir con la base de la viga. Base y peralte de una viga, tendríamos de que C es de 0,7 a 0,8 el valor de H, del peralte de la viga. No hay que olvidar que debemos de evitar la aparición de rótulas plásticas. Debemos de evitar la aparición de rótulas plásticas. Para evitar la rápida aparición de rótulas plásticas, sabemos que una rótula plástica ocurre cuando hay una alta concentración de esfuerzos en una zona, como estamos viendo acá. Alta concentración en las columnas, ¿debido a qué? La inercia de la columna es mucho menor a la inercia de la viga, ¿no? Entonces, evitar una rápida aparición de rótula plástica. No debemos de olvidar rótula plástica. La inercia de la columna mayor a la inercia de la viga. Inercia de la columna mayor a la inercia de la viga. Entendiéndose por rótula plástica una alta concentración de esfuerzos no disipados, ¿no? Rótula plástica
alta concentración de esfuerzos. ¿No? Tenemos una alta concentración de esfuerzos que no son disipados. Perfecto. En la foto, en la primera columna, la frase es en distintos sitios más arriba. Sí, generalmente las fallas van a ser en nivel de conexiones, ¿no? Y ya esto es por ser extremo. Puede ser también ahí, si usted ve, se ha levantado un poco arriba, se rompen en cada una de las conexiones, ¿no? Están localizadas casi siempre en la conexión, pero pueden estar en un sector hacia arriba, normal. Eso es algo frecuente también que ocurre en rótulas plásticas, ¿no? Es decir, saber dónde se localiza es una concentración, ¿no? Puede estar arriba, pero generalmente en las conexiones, es decir, donde hay el cambio de rigidez, como está en la suerte, ¿no? Ya muy débil, ya pues ha fallado, ¿no? Pues bien, perdón, el otro, sí. Una preguntita. Si aquí en el método de control 2 dice que el lado de la columna tiene que estar entre el 70% y el 80% delante de la viga, la inercia de la viga va a ser mucho mayor que el de la columna. Es que la viga tiene una base, ¿no? Estás hablando, por ejemplo, ¿no? El lado de la columna 0,8, el peralte de 50 centímetros, ¿no? 0,5, 0,4. Acá tendrías 0,4, 0,4, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 0,4, 0,4. Ahora depende de cómo va a estar, ¿no? En este caso, puedes tomar hacia arriba para evitar de que esto te ocurra, ¿no? O sea, son medios de control nada más, ¿no? En los cuales, en este caso, tú tienes una inercia acá de 0,5, acá 0,25, no 0,5. Un medio 0,25. La inercia sería 0,25 por 0,5 al cubo sobre 12, y acá 0,4 por 0,4 al cubo sobre 2, ¿no? Calcula si ahí debe estar más o menos, no sé, ahorita no te puedo dar un resultado